El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos amigos, al repaso de la lección. Esta semana estudiaremos la oración, la palabra y el Espíritu. Es muy importante que al aprender de esta lección, el mensaje que tiene para nosotros, podamos tomar en cuenta siempre que lo que hace la diferencia en nuestra oración es el Espíritu Santo, que transforma las oraciones de cada uno de nosotros, la fe con que nosotros nos acercamos a Dios, sabiendo que Él escucha cada una de nuestras oraciones, su oído está atento. Y por eso es que al comenzar nuestro repaso de esta semana, vamos a hablar con Dios a través de la oración para que su Espíritu nos pueda enseñar en esta hora. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Ahora que vamos a abrir tu santa palabra, te pedimos tu bendición, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, que podamos aprender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora, Señor, y que por sobre todas las cosas pueda transformar nuestras vidas y también transformar las vidas de aquellas personas con las cuales nos comunicamos, nos acercamos. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén. En esta semana, a través de la lección, hemos estudiado ¿cuál es el fundamento de la oración? Hemos visto que la oración tiene algunos requisitos, que es pedir, creer, reclamar y por sobre todas las cosas, pedir el Espíritu Santo. En el capítulo 15, versículo 7 del libro de Juan, encontramos un pasaje que nos lleva a encontrar realmente lo que es la oración. La palabra de Dios dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La oración nos acerca a Dios. Hay algo importante que podemos notar en este pasaje, que cuando nosotros pedimos a Dios, pedimos con fe, Dios va a conceder a nosotros, conforme a su voluntad, lo que nosotros le pidamos. Por eso es que una escritora famosa escribió en un libro titulado El Camino a Cristo, que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que Dios tenga necesidad de escuchar nuestras palabras o nuestros pensamientos, porque Él conoce todo, el fin desde el principio. Conoce nuestra realidad, conoce lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos. Pero cuando nosotros nos comunicamos con Dios, al abrir nuestro corazón, nos acercamos a Dios. La misma escritora dice en esa misma cita que la oración no baja a Dios hacia nosotros, sino más bien nos eleva a nosotros hacia el trono de la gracia. Porque el Señor tiene tantas cosas buenas para dar a sus hijos. Si nosotros, siendo padres malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, nuestro Dios, que es un Padre tan amoroso, quiere lo mejor para nosotros. La vida de la oración es plena cuando permanecemos unidos a Jesús. Cuando nosotros estamos cerca de Dios. Y la oración, el estudio de la palabra y la testificación son tres cosas que van de la mano. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estamos más en contacto con nuestro Creador. Por eso es que es tan importante depender de la oración para poder comunicarnos con Dios. Qué triste situación la del ser humano después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Antes del pecado, Jesús venía al huerto y platicaba con ellos. Lo miraban cara a cara. Lamentablemente el pecado puso una separación entre Dios y el hombre. Y por esta situación es que ahora nosotros solo podemos comunicarnos con Dios a través de la oración.
Pero es tan bonita esta bendición de la oración que nos comunica a Dios directamente. Es como si tú tienes un teléfono celular que está comunicado directamente con Dios. Ahora, Dios tiene 3 clases o 3 formas de contestar las oraciones cuando nosotros lo pedimos. Dios puede decir sí inmediatamente a nuestro pedido. Y como vimos en la palabra de Dios, Él lo responde inmediatamente. También puede decir no, porque hay cosas que nosotros pedimos y como no sabemos pedir, por eso en la lección hemos aprendido que hay maneras de cómo podemos nosotros acercarnos a Dios a través de la oración. ¿Cómo podemos pedir? A veces pedimos cosas y no se cumplen. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pero también Dios muchas veces dice, espera un momento. Todavía no es tiempo para contestar la oración. Así que la oración no cambia a Dios, más bien nos cambia a nosotros. Cambia nuestra manera de depender en la vida. Cuando dependemos de Dios a través de la oración, podemos tener un amigo en quien confiar. Es interesante que muchas personas hoy en día viven agobiadas por las cargas de la vida, los sufrimientos, el estrés, la depresión y pagan miles de dólares en psicólogos simplemente para ir y hablar con estas personas. Cuando nosotros podemos desahogar nuestro corazón a Jesús como nuestro amigo y poder tener un sanamiento total de nuestra vida, de esas cargas, de ese estrés que nos agobia. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 la palabra de Dios dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos la va a dar. Lo primero que debemos de aprender al orar es entender de que Dios es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y que nosotros debemos poner nuestra voluntad, nuestros propios deseos, nuestras propias vida al servicio de Dios o a los pies de Dios. Cuando nosotros dependemos completamente de Dios, podemos aceptar su voluntad. A veces queremos las cosas inmediatamente, pero Dios no trabaja de esa manera. A veces tenemos que esperar un poco más de tiempo para recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Y muchas veces no son como nosotros las pedimos. Es más, muchas veces son mejor de lo que nosotros pedimos. Dios siempre escucha a cada uno de nosotros. El salmista David en Salmo 139:4 dice lo siguiente: no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Por eso es que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender. Debemos de aprender a depender de Dios en cada momento. En el libro de 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa a Él, conforme a su voluntad, Él nos oye en cada momento. A veces hay personas que dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? Dios siempre escucha. Cuando aprendemos y entendemos que Dios está cerca de nosotros, podemos comprender que Él siempre va a estar dispuesto para responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad. ¿Qué bendición tiene el orar? Esta semana, una visita que está llegando a nuestra iglesia estaba dando un testimonio de cómo Dios ha transformado su vida a través de la oración. Cada noche, dice esta persona, esta joven madre, sus hijas le dicen, mamá, no te olvides que hay que orar. Porque han aprendido que la oración es el único medio por el cual ellos pueden obtener la paz, el consuelo y la bendición de saber de que hay alguien que se ocupa de ellos. Fue muy desgarrador escuchar el testimonio de esta joven que decía, me siento sola. Antes de venir a la iglesia, antes de conocer el grupo de hermanos, me sentía sola. Pero ahora que tengo una nueva familia, ahora que me comunico con Dios, ahora que abro su santa palabra, sé que no estoy sola en esta vida, que a pesar de los problemas o los errores que haya cometido, el Señor está conmigo y cada vez que le pido, Él transforma mi vida de una manera mejor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un testimonio para dar de cómo Dios ha contestado nuestras oraciones, cómo Dios ha transformado nuestras vidas a través del pedirle?
Dios está siempre dispuesto para abrir nuestros corazones a Él. Debemos nosotros aprender a orar, y una cosa importante, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces cuando vamos a orar, hablamos, repetimos, pedimos y nos olvidamos de que la oración es una comunicación, es un diálogo entre dos personas, entre Jesús y tu persona. Debemos también, así como hablamos, debemos de aprender a callar y escuchar lo que Dios quiere. Muchas veces Dios no te habla en ese mismo momento, pero a través de una lectura, a través de otra persona, tú puedes entender que Él te está diciendo lo que Él quiere que tú hagas. Dios tiene miles de maneras para comunicarse contigo. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Una cosa importante que hace que la oración tenga poder es el creer. Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. La palabra de Dios dice que cuando nos acercamos a Dios debemos de acercarnos con fe, creyendo que Él existe, creyendo que Él puede responder y dar solución a nuestros problemas. Muchas veces nuestras oraciones no pasan del techo de la casa porque no tenemos fe. Vamos y pensamos en nuestra mente: oh, voy a orarle al Señor porque, bueno, a lo mejor y me escucha. Pero cuando en realidad vamos con fe, pidiéndole al Señor insistentemente, Él va a escucharnos. En la palabra de Dios encontramos una parábola de una viuda que iba insistentemente donde un rey, hasta que el rey le escuchó y le concedió el favor que ella pedía. Igualmente con Dios, nosotros debemos de acercarnos a Él, creyendo que Él puede hacer milagros en nuestra vida, puede transformar las situaciones difíciles que tenemos. Quizás no tienes un empleo, quizás estoy hablando en este momento para alguien que tiene angustia por la situación migratoria que está viviendo en el país. Debes pedirle a Dios con fe que muestre una solución, que muestre un camino a tu vida. Dios tiene el poder para transformar y abrir 1000 puertas cuando tú solo miras puertas cerradas. El Señor no es glorificado con una súplica débil que muestra que no se espera nada de Él. Él desea que todo creyente se acerque al trono de la gracia con fervor y con certeza. Dios es el Dios de lo imposible y Él está dispuesto, queridos amigos, a solucionar nuestros problemas, pero para eso debemos tener fe. La fe es la que hace que podamos creer y confiar en Dios. El Señor Jesús les ejemplificó de una manera tan sencilla. Dijo: si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías mover una montaña de un lado a otro. Pero nosotros lo leemos en la palabra de Dios y no lo creemos porque nuestra fe es tan pequeña y tan débil que no ha podido llegar a entender que creemos en un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Hay que reclamar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Todas las promesas que ha hecho Dios son así en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Cada una de las promesas que está en la palabra de Dios son cumplidas por Dios porque Él nunca miente. Muchas veces nosotros confiamos en personas que nos fallan, pero Dios nunca falla. Cuando tú necesitas más de Dios, Él está dispuesto para escucharte y para tenderte una mano. Él está dispuesto a cumplir con sus promesas. Dios nunca falla. Él está allí cuando más lo necesitas. Cuando yo era pequeño, recuerdo que en mi ciudad estaban poniendo el alcantarillado en la ciudad. Y yo tenía como 6 años y me gustaba brincar de un lado a otro. En cierta ocasión, cuando estaba lloviendo, brinqué, pero no pude alcanzar hasta el otro lado y caí, me resbalé porque estaba la tierra suelta, estaba mojada y el agujero estaba lleno de agua. Y no podía, porque estaba pequeño, no podía salir. Pero una persona que estaba ahí miró y dijo: se ahoga el niño, se ahoga el niño. En ese momento un hombre, que era un hombre alto, llegó y me extendió su mano y me levantó. La palabra de Dios
habla de que Dios es como ese Dios que está dispuesto a extender la mano a sus hijos. Cuando más lo necesitas, en el pozo, dice el salmista, cuando estás en lo más profundo del pecado, tú puedes extender tu mano a Dios y Él te levantará, porque Él escucha cada una de las oraciones que tú haces. Mucho más cuando estás en el momento de angustia, Dios está dispuesto para levantarte. Dios te ama porque tú eres su hijo y Él quiere cumplir su voluntad en tu vida, pero necesitamos aprender a depender de Dios. A través de la oración, a través del estudio de la palabra, pues como nosotros podemos obtener la bendición de saber que confiamos y vivimos con un Dios eterno y todopoderoso. Debemos de pedir en este tiempo final de la historia de este mundo insistentemente el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. Por eso el Señor Jesús dijo: apartados de mí nada podéis hacer. Amigos que me ven, que me escuchan, necesitamos cada día, de mañana, de tarde, de noche, abrir nuestro corazón a Dios, pedirle con fe y Él hará. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. La oración es la llave en la mano de la fe que abre las ventanas, las puertas de los almacenes del cielo para derramar bendición en cada uno de sus hijos. Dios está dispuesto a derramar bendiciones en ti, pero simplemente tienes que creer para que puedas ser salvo. Él quiere obrar un milagro en tu vida y en la vida de cada uno de los creyentes. Él quiere derramar su Santo Espíritu, quiere derramar una lluvia tardía que dé frutos en tu vida a través de la confianza que tú tengas al orar a tu Padre Celestial. Un día no muy lejano no vamos a tener necesidad más de la oración, porque vamos a ver cara a cara a nuestro Jesús. Jesús va a estar con nosotros y vamos a poder hablarle directamente. Ahora le hablamos como un amigo a través de la oración, pero muy pronto le veremos cara a cara como Él es. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el don maravilloso de la oración, porque es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro en nuestra vida. Gracias, oh Padre, por la oración, porque sabemos que tú contestas cada una de nuestras oraciones y que tú estás dispuesto a levantarnos en el momento más difícil de nuestra vida. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo a través de este video, que puedan sentir en el lugar donde están tu presencia y tu poder. Si hay algún enfermo en este medio, que tú puedas bendecirle, puedas tocarle y puedas sanar. Si hay una persona que está sufriendo por algún cáncer, si hay alguna persona que está sintiendo el dolor porque su familia se está separando o porque el matrimonio se está terminando, toca en este momento ese hogar y bendíceles. Gracias por escucharnos en esta hora, Señor, y por sobre todas las cosas derrama tu Santo Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos en la próxima lección y que el Señor les bendiga grandemente.